Cordial saludo para todos. Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Mi nombre es Carlos Steven Guzmán Pérez. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, inscrito en el CEAD de Palmira Valle. Vivo en el municipio de Miranda, Cauca. Vamos a socializar hoy lo que es la resolución 610 del 2006. Nos dice que aquí en la resolución nos dice que por la cual se modifica la resolución 601 del 4 de abril del 2006 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por aquí nos indica en el primer artículo encontramos unas características que son principalmente la que decíamos ahora, que en la resolución modifica la resolución 601 del 4 de abril del 2006. Nos dice que en esta norma se establece la calidad de aire o nivel de emisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Nos dice que la resolución cuenta con 7 artículos. Nos dice que la resolución rige la concentración y tiempo de exposición de los contaminantes atmosféricos más comunes. Se rige tanto para fuentes contaminantes fijas y fuentes contaminantes móviles. En este primer artículo encontramos unos conceptos como es el concepto del aire, el concepto de atmósfera, el concepto de concentración en el aire, concentración de referencia, condiciones de referencia, contaminación atmosférica, contaminantes, emisión, fuente de emisión fija y fuente de emisión móvil. Cada una de estos conceptos tiene su definición. Por acá nos indica también los tipos de contaminantes que rige la resolución, como es material particulado inferior a 10 micras, material particulado inferior a 2.5 micras, denominados estos dos PM10 y PM2.5. Encontramos el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el ozono. En el segundo artículo encontramos los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio. Por acá nos dice, en la tabla 1 se establecen los niveles máximos permisibles a condiciones de referencia para contaminantes criterio, los cuales se calculan con el promedio geométrico para PST y promedio aritmético para los demás contaminantes. Por acá en la tabla nos indica el nivel máximo permisible en microgramos por metro cúbico de cada uno de estos contaminantes y el tiempo de exposición, ya sea anual u horario. En este segundo artículo encontramos unos parágrafos, los cuales nos indican las condiciones que debemos cumplir en el artículo, como por ejemplo, por acá en un párrafo transitorio nos dice que hasta el 31 de diciembre del 2010 el nivel máximo permisible anual de PM10 será de 60 microgramos por metro cúbico y el nivel máximo permisible para 24 horas de PM10 será de 150 microgramos por metro cúbico. Nos dice los niveles máximos permisibles para PM2.5 empezarán a regir a partir del 1 de enero del 2011. En estos párrafos lo que nos dice son las condiciones que debemos cumplir en el actual artículo. Por acá tenemos el artículo 3 que nos dice que modifica el artículo 5 de la resolución 601 de 2006. Entonces nos dice que niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos
carcinogénicos y umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos. Por acá nos dice, en la tabla 2 se establecen los niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos y en la tabla 3 se establecen los umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos. Por acá en la tabla 2 tenemos contaminantes no convencionales como el benceno, el plomo, el mercurio, y por acá los niveles máximos permisibles en microgramos por metro cúbico y el tiempo de exposición. Lo mismo que acá en la tabla 3 encontramos los contaminantes generadoras de olores ofensivos. También la contaminación la medimos en microgramos por metro cúbico. Este artículo cuenta con un parágrafo que nos indica lo que debemos cumplir en el artículo. En el cuarto artículo nos indica que es la modificación del artículo 6 de la resolución anterior. Nos indica procedimientos de medición de la calidad del aire. Aquí en esta definición nos indica de lo que se trata el artículo. Este artículo cuenta con unos parágrafos que también está debidamente detallado lo que se debe cumplir. En el artículo quinto nos dice que modifique el artículo 8 de la resolución pasada, la 601 del 2006, perdón. Este artículo nos indica mediciones de la calidad de aire por las autoridades ambientales. Por acá nos dice, las autoridades ambientales competentes están obligadas a realizar mediciones de calidad de aire en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente resolución. Ahí nos indica lo que se debe cumplir en el artículo. Este artículo cuenta con 3 parágrafos que se deben cumplir de acuerdo al artículo y lo que se debe hacer. Por acá en el artículo 6 nos dice que modifique el artículo 10 de la resolución 601 del 2006. Nos indican la declaración de los niveles de prevención y alerta y emergencia por contaminación del aire. La concentración a condiciones de referencia y el tiempo de exposición bajo los cuales se debe declarar por parte de las autoridades ambientales competentes. Los estados excepcionales de prevención, alerta y emergencia se establecen en la tabla 4. En esta tabla encontramos los estados excepcionales que son prevención, alerta y emergencia, y el tiempo de exposición, ya sea horaria, y los tipos de contaminantes. Este artículo cuenta con un parágrafo que nos dice, cuando en un mismo sitio de monitoreo y en los mismos horarios se estén realizando mediciones de PST y de PM10, prevalecerán las concentraciones de PM10 para declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia. Por acá en el artículo 7º, que sería el último, encontramos la vigencia de la resolución. Dice, la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Publícase y cúmplase. La actual fecha de publicación y el lugar se encuentran aquí. Se dice que la resolución se dio en Bogotá a los 24 de marzo del 2010. Y está regida o está dada por el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa Posada. Muchas gracias.